creo que sí. Ya estamos en vivo. Sí, creo que ya estamos en vivo. A ver, voy a ver. Queremos transmitir por Facebook y por Instagram. Así que voy a ver cómo podemos arreglar esto. Mm, sí, ya iniciamos en unos segunditos. Estoy tratando de transmitir en vivo por Facebook y por Instagram. Nunca he hecho esto en simultáneo, así que gracias por la paciencia a los que se están conectando. Uh-huh. En vivo, listo. Ya, creo que sí, ya entramos en vivo por Facebook y por Instagram. Sí, ya. Estamos en Facebook. Buenas noches. Gracias por unirse. Se nos ocurrió hacer esta transmisión así de... Tampoco de un momento a otro, porque en realidad ayer les pregunté por redes sociales a qué hora les convenía más y la mayoría nos respondió que entre las 7, 7 y media les quedaba más cómodo y por eso nos animamos a hacer esta transmisión en vivo. Estamos en Instagram. Qué bacán. Y se están uniendo ya por Instagram. Buenas noches a todas las personas que se están conectando. Gracias por conectarse. También en Facebook. La idea de esta transmisión en vivo es que podamos conversar un poco más sobre lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Hay varias cosas sobre las que tenemos dudas. También me han dejado varias preguntas en las historias pasadas que les he dejado en Facebook y en Instagram. Voy a estar mirando a ratos por aquí y a ratos para allá para ver también qué comentarios hacen por Facebook y qué comentarios hacen por Instagram. Como les digo, la idea es que podamos conversar abiertamente de lo que ustedes deseen. Pueden preguntarme. También ya tenemos anotadas algunas preguntas que nos han dejado. Así que, genial. Bueno, empecemos. Ya, listo. Estoy leyendo los comentarios por este lado. Y por Instagram también. Buenas noches. Por ahí a Melina. A Jessy, hola Jessy, gracias por unirte. A Walter también lo estoy viendo por ahí conectado. Buenas noches. Gracias por unir. Nos han preguntado mucho durante las anteriores semanas cómo es que estamos haciendo la campaña en tiempos de COVID y sobre todo cómo la estamos financiando, ¿no? Y yo creo que es una pregunta muy importante y muy válida porque si nosotros queremos hacer política diferente, tenemos que hacerlo desde la campaña electoral, ¿no? Estamos enfrentando a personas que mercantilizan la política y que creen que solamente con dinero van a llegar. Me dicen si se me escucha bien tanto por Instagram como por Facebook. Bien, creo que sí se me escucha bien. Como les decía, nosotros estamos yendo con una idea de renovación política. Y esta idea de renovación política pasa porque nosotros demostremos que la política no se mercantiliza. Es decir, que no necesitamos vendernos a intereses privados, que no necesitamos hipotecar nuestro futuro y que las campañas millonarias ya no deberían de ser algo que determine que una persona pueda o no llegar a tener este poder durante determinado tiempo que finalmente es para representar a las personas. Porque luego ya hemos sido nosotros mismos testigos de cómo en realidad cuando las personas llegan así al Congreso, al gobierno local, al gobierno regional, al espacio que sea, pues lo hacen, genial, gracias por confirmarme que sí se escucha, lo hacen para terminar pagando los favores de las personas que les han financiado sus campañas. De hecho, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el primer espacio donde inicia la corrupción son las campañas políticas. En las campañas políticas, de acuerdo a este informe que está en internet, ustedes lo pueden revisar, muchas personas con esta idea de invertir, ¿qué es lo que terminan haciendo? Es filtrando dinero del tráfico ilegal, del tráfico de la trata de personas, de la tala de la minería ilegal, del narcotráfico y demás, ¿no? Y obviamente también es el primer espacio donde se hacen los llamados lobbies, porque las personas que invierten, nuevamente entre comillas, en tu campaña, luego creen que tienen la posibilidad de cobrarte. Entonces, si nosotros queremos recuperar la política, recuperar el espacio público para que las decisiones se tomen en base a la evidencia, en base al bienestar general y no en base a los intereses privados
o a los intereses económicos de unos cuantos, tenemos que hacerlo desde la campaña política. Así que nosotros con todo gusto vamos a transparentar todos los gastos que estamos haciendo en la campaña. Nos han preguntado mucho cómo lo financiamos. Y lo cierto es que lo financiamos con parte de mis ahorros, con parte además del trabajo que hacemos con el equipo. Hemos hecho muchas actividades, deliveries de comida, hemos hecho una rifa, pronto vamos a sortear los premios. Y de esa manera, con personas que creen y que apuestan por esta campaña, por esta candidatura, es que nosotros estamos logrando tener los ingresos que nos permitan seguir y continuar con la campaña. Ahora, si me preguntan, lo que nosotros estamos gastando en la campaña en realidad es un monto bastante pequeño si lo comparamos con campañas tradicionales, ¿no? Yo no creo que, como les digo, que llenar toda la ciudad de banners sea algo que te va a hacer ganar las elecciones. Es más, critico mucho a los candidatos. Hola William, Sandrita, Tania, buenas noches, gracias por conectarse. Criticamos mucho a los candidatos que hacen un uso inadecuado hasta de los espacios públicos, ¿no? La normativa electoral prohíbe, por ejemplo, que los postes, que los puentes y demás se utilicen para fines de proselitismo político. Pero ¿qué hacen todos los candidatos de buenas a primeras? Lo primero que hacen es pegar su publicidad por todas partes, no importa si generan contaminación visual en la ciudad, hacen pintas donde se les ocurre. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con lugares hasta en los que ni tenían permiso, ¿no? Porque también nosotros, con personas que amablemente nos brindan sus casas, sus fachadas, ponemos algunos banners, ponemos nuestros afiches, y muchos nos cuentan que incluso muchas personas han dejado sus banners, han hecho sus pintas sin su autorización, y eso llama mucho la atención, porque si eso hacen en una campaña electoral, imaginémonos nosotros qué tanto respeto van a tener a la ciudadanía, o qué tanto respeto van a tener hacia las normas, a cumplir todo lo que está determinado, si ni siquiera lo hacen en una campaña electoral, ¿no? Eso también es algo que nosotros deberíamos de tener en cuenta al momento de emitir nuestro voto. Y desde acá, como les digo, rechazamos esas prácticas y ese estilo de campaña política, no. Nosotros lo que hacemos, y agradecemos de todo corazón a las personas que nos han prestado sus paredes, sus fachadas, o que llevan nuestros afiches en sus carros a donde van. Confiamos más en esa manera cercana de avanzar hacia la política. Es más, todos los lugares donde nosotros hemos dejado un banner son bases, ¿no? Porque hemos conversado previamente con las familias, además de pedir el permiso, hemos expuesto nuestras propuestas, hemos expuesto nuestra idea de la política, nuestros compromisos de llegar a ser congresista, y por ello ellos también se convencen y se animan a darnos ese apoyo, ¿no? Y cualquier persona que vaya a nuestras bases, porque ahora hemos inaugurado bases en todos los distritos de Cusco y en algunas provincias, como Quispicanchi, como Chumbivilcas, como también Oyepata, el distrito de la Convención. Lo que van a encontrar en realidad son personas que les van a brindar información, ¿no? Sobre la postulación, sobre las propuestas, como les digo, porque nosotros tenemos ese compromiso de hacer la política diferente desde la campaña. Así que gracias a todas las personas que se están sumando a la transmisión en vivo, y también gracias a todos los que nos han colaborado con nuestras actividades de recaudación de fondos. Como les digo, esa es nuestra mayor garantía de hacer las cosas bien, porque no le debemos nada a nadie. A todos los que nos han comprado rifas o nos han ayudado con la apoyada y demás, estamos eternamente agradecidos. Y por supuesto al equipo de voluntarios que hace que esta campaña siga todos los días de aquí. Les estaba contando, ¿no? ¿Cómo más hacemos campaña? Porque además estamos en una situación de una pandemia muy complicada, y lo que menos queremos nosotros es exponer la vida de las personas por votos. Porque créanme con toda sinceridad que para nosotros es mucho más importante la salud de las personas antes de ganar cualquier voto. Tenemos un protocolo COVID que hemos diseñado para todas las actividades en campo y que implican el mínimo contacto, ¿no? Eso pasa por utilizar todas las medidas de bioseguridad correctamente, constantemente estar lavándonos las manos, etcétera, y además porque nosotros evitamos mucho las actividades conglomeradas, ¿no? Como habrán visto, ni siquiera hemos convocado reuniones masivas. Nosotros no estamos haciendo grandes inauguraciones de locales como hacen otros partidos.
Y si vamos a hacer actividades públicas, sí, ahora que los contagios han disminuido y que lo hemos visto, y van a ser actividades públicas abiertas al aire libre con ventilación y guardando toda la distancia necesaria. Como les dije, hasta el momento nosotros no hemos hecho eso porque no, es bastante irresponsable convocar aglomeraciones y actividades públicas cuando hay personas que realmente están pasando situaciones complicadas y cuando la curva de contagios estaba por encima, ¿no? Ahora, ¿cómo también hacemos nuestra campaña? Pues todos los días salimos a todos los mercaditos, a todas las plazas, vamos a los barrios que tenemos ya zonificados y lo que sí hacemos es gastar la suela de nuestros zapatos, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, hablamos uno por uno con cada persona, eh, les explicamos nuestras propuestas, yo me presento, muchos se sorprenden porque nos dicen aquí no pasa ningún candidato, a veces solo ven perifonear carros hacia alto volumen y se sorprende de que un candidato se acerque y les hable y les explique y les dé la cara, ¿no? Porque dicen, muchos solo conocemos a los candidatos o por la tele o porque ponen sus paneles gigantes en la ciudad, pero muy pocos vienen y nos explican qué quieren hacer y nos explican cómo lo van a hacer. Y peor aún, cuando vamos a mercados se sorprenden porque nos dicen, ¿y dónde están los fosforitos? Quiero mi mandil, quiero mi mascarilla, nos preguntan por la banda y demás. Y la verdad es que nosotros, como les comentaba, creemos que podemos hacer una política diferente desde la campaña. Y como es nuestro lema, está en nuestros volantes, nosotros no repartimos ni siquiera un fosforito, ni siquiera un calendario de bolsillo, porque no queremos comprar votos y no queremos que las personas nos recuerden porque les hemos dado algo que tiene nuestro logo y nuestro número, ¿no? Sino porque hemos dialogado directamente con ellos. Y eso es algo que a muchas personas les sorprende, pero es importante generar conciencia también dentro de este escenario electoral. Voy a ver si me han hecho alguna pregunta por ahí. Soy bastante torpe en esto. Es la primera vez que lo hago sin apoyo del equipo. Les dije que por favor me dejen crecer y hacerlo por mí misma. William nos dice un saludo para perdón si me acerco un montón, es que soy un poco chiquita además. Sí, hoy está de aniversario la tricentenaria, un SAC, 329 años. Un saludo a todos los estudiantes, al personal administrativo, a los docentes. Yo también he sido parte de sus aulas, he hecho el posgrado en Derecho Constitucional. Me siento muy contenta de haber vivido esa experiencia. Creo que como muchos jóvenes cusqueños, cuando yo terminé el colegio también tuve mucha expectativa para poder ingresar. No logré acceder a una vacante, las vacantes en primera opción eran muy limitadas, me parece que por ejemplo para Derecho, a lo que yo postulaba, habían 2 o 4 vacantes y lamentablemente pues postulábamos miles. Entonces no pude continuar, pero luego en el posgrado ahí me saqué el clavito, hice el posgrado en la UNSAF, así que es una universidad que aporta mucho al desarrollo del Cusco. Sé que hay muchos puntos pendientes que deben de fortalecerse y de hecho es algo en lo que nosotros tenemos que comprometernos, ¿no? Una de nuestras principales banderas de campaña es la educación superior pública, sobre todo eso, pública, para que más jóvenes tengan la oportunidad de cumplir sus sueños. Nuevamente un saludo a todos los estudiantes de la UNSAF, docentes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, William. Me pregunta Roberto. Roberto, ¿qué te parecen las encuestas? A ver, las encuestas creo que me parecen preocupantes por 2 motivos fundamentales. Uno, que ningún candidato tiene una aprobación que supere el 12, el 13%, ¿no? Entonces, digamos que en la fotografía electoral del momento puede pasar cualquier cosa. Más bien hay un número alto de personas, casi un 30%, que sí no ha decidido aún su voto, ¿no? Y eso sí es preocupante porque sí sabemos que en nuestro país a veces las personas deciden por quién votar el mismo día de las elecciones y a veces lo hacen hasta al champazo, pero creo que después de tantas malas experiencias que hemos tenido, hemos vivido las peores crisis económicas, sociales, políticas, cuando la gente moría de hambre, cuando la gente moría de COVID, y después de eso tener la irresponsabilidad de esta vez no elegir bien, no me parece correcto. Yo hago un llamado a todas las personas a que por favor hagamos el esfuerzo de esta vez emitir un voto con información, un voto con convicción, un voto
por además la propuesta política que va a afrontar el Perú post-COVID, que prácticamente lo que va a tener que hacer es reconstruir el país. Así que les pedimos que tomen con mucha seriedad esto. Esperemos que de acá a 2 semanas ya sea mayor el porcentaje de personas que ha decidido su voto. Y lo segundo, yo no soy experta en análisis de encuestas, ojo, pero desde mi percepción, lo que veo es que esta tendencia nos está marcando hacia una polarización en el país. Una polarización ideológica entre izquierda y derecha, y eso no me parece algo positivo en un contexto en el cual más bien nosotros tenemos que apostar por los consensos, por los justos medios que nos permitan ser convocantes, amplios, plurales e incluir a todos en este esfuerzo colectivo que vamos a hacer absolutamente todas las fuerzas políticas por reconstruir el país post-COVID-19. Entonces, considero que los extremos y polarizarnos además en estos extremos no nos va a llevar a nada positivo, porque por un lado hay un populismo económico que va a hacer mucho daño a los pocos avances que hemos tenido para mantener la estabilidad macroeconómica en nuestro país. Me estoy refiriendo obviamente a Johnny Lescano, y que además tiene una postura conservadora en muchos aspectos sociales. Y por otro lado estamos hablando de una extrema derecha que dice que quiere abrir la cancha para todos, y estoy hablando de López Aliaga, pero que él mismo concentra un negocio monopólico y él mismo se ha expresado de las peores formas sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, me se está cortando. Ay, no, mi señal de internet, perdón. Pero entonces, nuevamente, retomando esta idea, me parece muy peligroso que las encuestas estén proyectando estas dos tendencias, que no creo que nos vayan a llegar a llevar al espacio de consenso, al espacio de diálogo y al espacio de construcción que nosotros debemos de proceder en estos momentos, ¿no? Nuevamente, yo creo que no debemos regresar al escenario de votar por el mal menor, de votar por el anti, sino de votar por opciones que realmente puedan representar y que realmente hayan considerado toda la agenda que nuestro país necesita en ese entonces. Así que, nada, nos quedan todavía 6 semanas a investigar mucho, a revisar la información, leerla, para que así este 30% de peruanos pueda optar por una opción. Y yo espero de todo corazón, y lo digo con absoluta franqueza, espero que opten por una opción aterrizada, por una opción seria, coherente, y dentro del abanico de posibilidades que podemos tener ahí, que no son muchas, está el Partido Morado, ¿no? El Partido Morado, que sí se ha esforzado por hacer un trabajo programático serio, tiene un plan de gobierno, tiene técnicos y técnicas que van a estar a la altura de lo que nuestro país requiere. Así que, por favor, revisen nuestro plan de gobierno, revisen nuestra agenda legislativa y no demos espacio a los extremismos y tampoco a la polarización, que nuevamente no nos va a ayudar en nada. Sigo viendo sus preguntas. Dame tu número y conversemos. Dilla Moca. Dilla, con todo gusto. Mi número es público, está en las redes sociales. Es el 965-324405. Yo respondo el WhatsApp, todas las llamadas. Hay muchas personas que nos preguntan, y siempre dejamos, ¿no? Habla con Ana Cecilia, conoce a tu candidata. Y me preguntan si de verdad soy yo, porque no están acostumbrados, creo, a que los políticos tengan este contacto tan cercano con las personas. Pasa mucho en nuestro país, y al menos en el Cusco tenemos esta horrible tradición que cuando un congresista es elegido se va a Lima y nunca más regresa a Cusco si no es en semana de representación y a tomarse fotos. Nosotros queremos crear esta conexión directa con ustedes desde la campaña, y incluso desde mucho antes, y por eso es que hacemos estas transmisiones en vivo, y por eso es que también tienen mi número ahí para consultarme lo que quieran, pregúntenme cualquier cosa, y yo siempre estoy dispuesta a responder sus dudas. A ver, veamos. Cintia nos pregunta cómo veo a los cusqueños y la respuesta a la política cerca de las elecciones. Bueno, en realidad, como les decía, a mí me preocupa mucho que a estas alturas todavía muchos no hayan elegido su voto, pero me preocupa más la alta desconfianza que hay, ¿no? Yo les decía, salgo todos los días a hablar con las personas, y lo que más nos reclama y de lo que más nos cuestiona es que sí, bonito todo señorita en la campaña, bonito todo lo que nos dicen, las palabras bonitas, las propuestas,
todo suena lindo, pero a la hora de la hora se olvidan de Cusco, se olvidan de nosotros, ni nos saludan, ni siquiera regresan por este mercado, y lo peor es que toman decisiones a espaldas de las personas, ¿no? En ese sentido, nosotros queremos recuperar la confianza y como les dije, desde la campaña, ¿no? Hacemos constantemente reuniones a través de Meet, con voluntarios que se suman al equipo, también con personas que quieren conocer nuestra propuesta, nos preguntan abiertamente lo que quieran y como parte de nuestras principales propuestas, nosotros tenemos realizar frecuentemente audiencias legislativas que incluyan a los actores sociales, a la sociedad civil organizada en la toma de decisiones. Es importante para nosotros que todo proyecto de ley sea socializado previamente con el Cusco, para que así, bueno, no solo con el Cusco, ¿no? Sino a nivel nacional, para que así realmente responda a lo que la ciudadanía considera correcto. Vamos a tener oficinas provinciales, un canal de comunicación abierto como lo tengo ahora a través del celular, del WhatsApp, y también vamos a tener nosotros esta, esta iniciativa de rendir cuentas, estoy leyendo sus comentarios, de leer cuentas, de rendir cuentas, mejor dicho, semanalmente. Entonces, todas las rendir cuentas. Y para decirles qué hemos hecho durante esta semana, ya sea desde la función de representación, legislativo o la función de fiscalización, porque no queremos ir a calentar el asiento, ¿no? Como siempre decimos, sino a chambear duro por el Cusco, por nuestro país. Y sí, sí, eso sí es un compromiso. Sí, gracias Luis por conectarte, gracias por tu apoyo. Eso es un compromiso porque nosotros queremos rendir cuentas. Y rendir cuentas es básico para recuperar la confianza. Fiorella, hola Fío, muchas gracias, buenas noches. Gracias por tu pregunta. ¿Qué posición tenemos sobre la legalización del aborto? Algo que deberíamos de tener en cuenta toda persona que quiera tomar decisiones públicas es que las debe hacer sobre la base de la evidencia, sobre la base de la realidad y no sobre sus creencias, no sobre sus ideas o sus prejuicios. En el Perú, lamentablemente ocurren abortos y quizás hablar del aborto sea una de las peores experiencias que puede vivir cualquier mujer. Y si a eso le añadimos, además, criminalizar este hecho, tener que perseguirles penalmente, eso no solamente genera un mayor trauma, sino que un mercado negro que lucra con la vida de las mujeres. Y tenemos que ser absolutamente francos en ese sentido, porque sabemos que hay profesionales y no profesionales que realizan estas prácticas poniendo en riesgo a las mujeres, a su integridad física, a su salud y que incluso en muchos casos esto lleva a la muerte. Además, no podemos ser ajenos de que la realidad también nos demuestra que niñas y adolescentes son violadas y son madres a la fuerza. Y lo peor es que esto ocurre en el entorno familiar, que es donde más seguro deberías sentirte. En ese sentido, sí estamos a favor de la despenalización en casos de violación, pero además en el Partido Morado proponemos algo adicional, que es la ley de educación sexual integral. ¿Y esto qué significa? Esta es la base, ¿no? Es como siempre decimos, educación sexual para decidir, porque para tomar decisiones hay que estar informados. Necesitamos un programa y una promoción masiva de los métodos anticonceptivos y de planificación familiar para que se viva una sexualidad responsable y en última instancia, ya lo último, pues si una persona ha tomado la decisión de abortar, lo tiene que hacer en condiciones mínimas de salubridad. Esa es nuestra postura. Continuamos. Gracias Rosemary. Sí, Rosemary, con ella nos conocimos en la Plaza Tupac Amaru. Estábamos haciendo volanteo y se unió al equipo, luego nos ha acompañado a más eventos, nos apoya mucho en redes y te agradezco mucho eso. De hecho, hay muchas personas que no pueden sumarse al equipo y salir con nosotros a las actividades presenciales o de campo o a los viajes, pero sí nos apoyan mucho en redes sociales y cualquiera de ustedes, si desea hacerlo, también está invitado, compartiendo los posts, pasando los videos a sus amigos, a sus familiares, dando like, acompañándonos en los eventos, quizás en los debates que tenemos, en las entrevistas, todo suma en esta campaña. Así que cualquier apoyo, bienvenido. A ver.
¿Qué me diferencia de otros candidatos? Me pregunta Tania. Gracias por la pregunta. Y creo que algo que me diferencia de otros candidatos, además de las respuestas que seguramente yo imagino, ¿no? Que yo vengo de una institución política, soy militante, no soy invitada, no me creo salvadora, ni creo que el Cusco me tenga que pedir a mí que postule, más bien soy una persona que siempre ha hecho política y que además soy parte de una generación nueva de políticos. Lo estamos demostrando con hechos que nosotros sí apostamos por una renovación real desde la campaña. Y ustedes lo van a ver, Nosotros no estamos haciendo un esfuerzo serio por tener una representación desde las bases, desde las personas y por ser absolutamente sinceros, ¿no? No somos candidatos productos del marketing político, ¿no? Estamos haciendo todo con autenticidad, con mucho corazón y con mucha alegría. Bueno, ya estamos casi más de media hora conversando. Liz me pregunta cuáles son las propuestas para el sector animalista. Bueno, creo que ya vamos terminando con esa pregunta. Nosotros nos hemos reunido con organizaciones animalistas, hemos acompañado también gran parte del equipo. Eso a mí me llena mucho de orgullo porque gran parte de mi equipo de campaña es voluntario o voluntaria en organizaciones animalistas y yo he acompañado su labor, visto de cerca el trabajo de rescate que hacen, el tiempo que le dedican, el esfuerzo que hacen por mantener a flote los albergues que ellos mismos mantienen en sus actividades profundas. Y yo valoro mucho a los jóvenes de mi equipo que dedican tiempo también a seguir defendiendo sus causas y que me enseñan, ¿no? En simultáneo, yo aprendo mucho de ellos y por eso también les agradezco que sean parte de esta campaña y en ese sentido también pues la agenda animalista es prioritaria para nosotros. Se tiene que fortalecer la ley de tenencia responsable de cuidado animal. Queda pendiente que todavía la esterilización para todos los animalitos, sobre todo callejeros en particular, sea una política pública obligatoria para que así podamos controlar la reproducción canina y de gatos. Y también pues hay otros aspectos importantes, ¿no? Como la responsabilidad administrativa y penal que deberían tener las personas que adoptan, porque adoptar no debería ser un acto de irresponsabilidad, ¿no? Adoptar es salvar la vida de un animalito. También estamos evaluando el tema de regular mejor los espectáculos públicos que implican el sufrimiento de los animales. Es algo de lo cual tenemos que hablar, incluso en una región como la nuestra, pues que tiene me preguntan eso, que tiene tantas costumbres diversas, pues también tenemos que evaluar esto, ¿no? La costumbre no es tortura, eso es algo que debemos entender. Carlos por Instagram me pregunta qué opino de las vacunas, si deberían de privatizarse. Ya, con esa pregunta terminamos porque no quiero dejar de responder nada. ¿Qué opino de las vacunas? Yo creo que estamos teniendo un debate equivocado en nuestro país. He visto Twitter, he visto las redes sociales, he estado revisando también la opinión de muchas personas que son especialistas en esta materia y deberíamos entender que en realidad la privatización o que los privados puedan o no vender las vacunas no responde a un tema ideológico. Ojo, muchas personas lo están planteando así. Como si eres de derecha o eres liberal, tienes que aceptar que se vendan las vacunas, pero si eres de izquierda, entonces que las vacunas solo las del Estado. Y esto no es un tema ideológico, este es un tema que se debe tomar sobre la base nuevamente de la evidencia, de criterios epidemiológicos, científicos y de lo que la realidad nos demuestra. Y al día de hoy, ningún gobierno, mejor dicho, ninguna empresa que esté elaborando las vacunas está teniendo negociaciones con privados. Absolutamente todas se están realizando directamente con los estados. ¿Y por qué? Porque es un bien público todavía escaso. No estamos en una situación en la que las vacunas abunden. Es más, en nuestro país hasta hace poco ni siquiera teníamos un solo contrato cerrado, ¿no? Y la preocupación era porque absolutamente todos íbamos a estar desprotegidos. Y ha sido un esfuerzo tremendo del gobierno de emergencia y de transición, más bien que al día de hoy ya tengamos la seguridad de que al menos 24 millones de peruanos van a ser vacunados, ¿no? Entonces eso es lo primero, que las vacunas no están siendo vendidas a privados. Lo segundo es que este es un bien escaso,
más bien que se tienen muchas dificultades para adquirir los mismos estados. Y lo tercero es que existen criterios, nuevamente, epidemiológicos para que se apliquen, ¿no? Si queremos que realmente funcione, existe una prioridad. Primero, el personal de primera línea, luego debe de estar las personas más vulnerables, porque lo que se trata es de evitar más muertes por COVID-19, y finalmente el resto de nosotros. En el momento en que las vacunas dejen de ser un bien escaso y respetando además estas prioridades establecidas, yo creo que podríamos hablar del tema, pero con una regulación adecuada que no permita que el sector privado cometa abusos como los que han existido durante toda esta pandemia con el costo de los balones de oxígeno y otro. Hay personas que se han endeudado de por vida por salvaguardar su salud. Eso es algo que, y además hay el riesgo de tener un mercado negro. Así que en ese tema creo que hay que ser muy francos. No es un tema en el cual tampoco deberíamos de polarizar, sino más bien sumar, ¿no? Sumar. Ya el gobierno ha hecho todo el esfuerzo por conseguir las vacunas. Ya tenemos más de 40.000 millones de dosis, lo cual va a ser para más de 24 millones de peruanos. ¿Qué toca hacer ahora? Pues también el Perú se ha caracterizado desde hace varios años por tener uno de los sistemas más eficientes al momento de hacer la vacuna rápida. Y si comparamos cómo se ha realizado este proceso con otros países de Latinoamérica, vamos a ver que no nos ha ido tan mal, se está avanzando bien. Entonces, si el sector privado quiere sumar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que ponga a disposición pues la infraestructura, la logística, los recursos humanos, etcétera, que tenga para que este proceso sea mucho más rápido y llegue de mejor manera a todos. Así que creo que hay que salir de esa dicotomía de Estado, de privado, izquierda, derecha. No, ese no es el debate en este momento. Ahorita toca poner el hombro y toca poner las manos para que todos podamos acceder a la vacuna lo antes posible de acuerdo a los criterios establecidos. Más bien hay que promover este rol responsable del sector privado. Bueno, eso es todo. Gracias a las personas que nos han acompañado por Instagram y por Facebook. Es la primera vez que me ha tocado hacer esto sola, así que disculpen si hubo por ahí alguna falla. Coméntenme con confianza, con tranquilidad, estamos para mejorar. Vamos a hacer esto de manera más continua para contarles cómo estamos avanzando, también para poder seguir hablando de coyuntura nacional, regional. Siempre lo hemos hecho, personalmente siempre lo he hecho yo a través de mis columnas de opinión o videocolumnas, y obviamente que en campaña tenemos que seguir haciéndolos, porque hay que seguir generando discusión, hay que seguir generando crítica, y de eso se trata. Sí, me dejan sus preguntas que quieran para la próxima semana. Igual, como les digo, le vamos a hacer esto con mayor frecuencia. Muchas personas nos dicen con pena que no pueden acompañarnos en las actividades presenciales, pero entonces transmitiremos la mayor parte de actividades que hagamos para que se incluyan en la campaña. Buenas noches, gracias a todos y a todas por conectarse. No olviden que, listo. No olviden que a pesar de que ya se ha disminuido un poco la curva de contagios, no podemos bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Sean muy responsables, por favor, con cumplir con todas las medidas sanitarias. Seamos también ciudadanos nosotros atentos a que el resto lo cumpla. Estemos atentos a los aforos, a los usos adecuados del espacio y demás, porque es la única manera en la que vamos a seguir saliendo de esta situación. Ya ha pasado casi un año desde que apareció el COVID en nuestras vidas, muchas cosas han cambiado, y por eso hoy, en marzo, estamos iniciando el mes así, a través de un medio tecnológico, tratando de no perder el espacio de vinculación que tenemos, tratando de no perder esta conexión que existe. Probablemente lo estaríamos haciendo de manera presencial en otro espacio, pero bueno, es lo que nos ha tocado y no vamos a perder la costumbre de hacerlo, y no tampoco vamos a permitir que los obstáculos nos impidan. Así que muchas gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches, y ya voy a concluir con la transmisión. Un abrazo.